Los estudiantes salen los primeros a manifestar su descontento. Enero de 1980. Para acá no, chucha. Era Patricio Germán. Estaba parado en la parte de arriba del muro y recibió una bala desde la esquina. Es justo sobre donde está la placa. Dirieron a uno, loco, dirieron. ¿Acachás? Dirieron a uno ahí. ¿Dónde se amotona la gente? Sí, nos saltamos, dirieron, loco. Fue este cojudo. Y vi que Patricio voló para la parte de atrás y yo pensé que se resbaló. Yo también me fui para allá y después de un momento le vi que estaba en el piso temblando y a los segundos comenzó a brotar sangre de su pecho. Durante la época de los 80 en Ecuador hubo una fuerte agitación política y social. El movimiento estudiantil se convirtió en la voz de una juventud comprometida, una juventud que deseaba un Ecuador más justo y equitativo. Patricio Germán fue una de las tantas víctimas que quedaron como saldo de la represión policial. Había una militancia muy comprometida de los estudiantes en esa época y obviamente la influencia internacional, pues se vivía la Guerra Fría, todavía existía la Unión Soviética y el campo socialista y obviamente Centroamérica estaba en una efervescencia. En el año 79 ya había triunfado la revolución sandinista y habían movimientos guerrilleros en toda América Latina. Hay una polarización de los estudiantes que buscan respuestas a través del movimiento armado. ¿Ya? Entonces aparece Alfaro Vive. Ojo, en paralelo, un poco antes, en los países de primer mundo, estrictamente Estados Unidos e Inglaterra, se adviene lo que se diría la doctrina Reagan-Thatcher, que en la práctica es el advenimiento del neoliberalismo, donde Thatcher llega a decir: no existe la sociedad, existe el individuo y a la mucho las familias. Y esto genera una especie de levantamiento sostenido. Ha dicho basta por fin. En la convulsa América Latina de los 80, los estudiantes se manifestaban contra dictaduras y regímenes autoritarios. La lucha por los derechos humanos, las reformas educativas y la democracia fueron los temas trascendentales de este movimiento social. El joven secundario y el universitario, pone proletario, quieren revolución. Había una ebullición y una insurgencia muy fuerte en aquellos años y también una represión muy fuerte de tanto de las dictaduras militares en el cono sur y de los gobiernos, entre paréntesis, democráticos, que obviamente sostenían el statu quo y acusaban a la izquierda de ser subversiva e insurgente. Porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. No es tanto que el movimiento estudiantil como tal se haya involucrado, eran grupos extraídos del movimiento estudiantil, por supuesto, ¿no?, que responden a una lógica que en ese entonces ya se venía dando en América Latina. Fueron los años ya de la insurgencia, porque algunos ex estudiantes de la Escuela de Sociología dirigidos por Arturo Jarrín fundaron el Alfaro Vive Carajo. Y eso significó obviamente un proceso bastante complejo para la izquierda ecuatoriana, porque el gobierno de Félix Cordero estuvo decidido a aplacar ese movimiento insurgente, como así mismo sucedió. Y yo militaba en el MIR, que era el movimiento de izquierda revolucionaria, que tenía algunas fracciones, tanto a nivel estudiantil, a nivel obrero, como a nivel revolucionario ciudadano. Entonces yo milité en todas esas estaciones. Y particularmente en Mejía estuve en el FRE, que era el Frente Revolucionario Estudiantil, en donde hicimos mucho trabajo político, mucho trabajo estudiantil.
aparte de la participación en las calles, también estábamos haciendo participación en político en el tema de la organización social, en el tema de la organización barrial. Tener en cuenta que por estos años está Patria Libre, o sea, Montoneras Patria Libre, está Alfaro Vive Carajo, varios de la gente que componía estas organizaciones estaba aquí en la central, ¿no? No necesariamente se articulaban en torno a generar militancia interna, sino que pues eran parte de comunicación, parte de sociología y algunas otras carreras, ¿no? Hablo de Fausto Basantes, Arturo Jarrín, qué sé yo. Fueron tiempos muy complicados en donde ya desde hace muchos años se venía acarreando la división del movimiento estudiantil al interior de las universidades públicas del país. La FEUE tenía dos directivas, una FEUE controlada por el PCMLE, Partido Comunista Marxista y Leninista del Ecuador, que se les conocía en el argot estudiantil como los chinos, y otra FEUE de los otros sectores, en donde confluyeron el Frente Amplio de Izquierda, el Partido Comunista del Ecuador, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Movimiento de Izquierda Cristiana, el MIR, que tenían otra FEUE, digamos, que tenían sus propias orientaciones. Entonces, el movimiento estudiantil estaba muy fragmentado. Y yo fui estudiante en los años 80, en todo ese periodo. Estudié sociología y ciencias políticas de la Central. Fui la primera presidenta mujer de la asociación escuela. En la universidad, ciertamente que había una vida política muy, muy interesante, pero a veces parecíamos enemigos unos de otros, ¿no? Nos vivíamos peleando con los chuncos. Salíamos a pegar afiches. ¿Quién nos mandaba con el engrudo en la cabeza? Habían disparos, disparaban desde filosofía. A nivel de colegio teníamos dos opciones políticas encontradas, pero que tenía prácticamente la misma raíz. Que éramos nos denominábamos los cabezones, que veníamos de raíz del Partido Comunista, y los denominados chinos, que venían del Partido Comunista Marxista-Leninista, de orientación china. Entonces por eso teníamos esa confrontación, y esa confrontación fue estéril porque siempre nos mantuvo alejados, siempre nos mantuvo en disputas, y también nos queríamos autocalificarnos de mejores que los otros. Eso nos dividió mucho. El capitalismo internacional una vez más vive una crisis económica a nivel mundial. Bruscamente el país ve subir los precios. Para el pueblo ecuatoriano, para los trabajadores, vino el encarecimiento de la vida hasta que el descontento se hizo más manifiesto. Había que dar una respuesta política, y esa respuesta política eran las movilizaciones. Años 80, años 90, tú ves una avenida América plagada un sectorcito de la avenida América, ¿no? Plagada de bullas, que fue como el sentido peyorativo que se utilizó para hablar de algunas movilizaciones. Claro que buena mayoría no eran precisamente la gente de la Universidad Central que pasaba ahí metida, ¿no? Pero que había una especie de, incomodar el tráfico de forma prácticamente permanente, ¿no? De eso duran hasta hoy, por ejemplo, no sé si han visto unas rejas que hay ahí en parte de la América, cuando uno baja aquí a lo que era el puente peatonal, está lleno de rejas, todas las casas por ahí, es porque pues el tema de las piedras y esas cosas. Aquí en la Universidad Central se organizaban los diferentes sectores, me recuerdo yo en el Teatro Universitario, se daban los grandes encuentros con el Frente Unitario de Trabajadores, con sectores del movimiento indígena, en ese caso la FEI, aún todavía no se constituía la CONAIE ya como sujeto de lucha política del movimiento indígena. Desde luego había Ecuarunari, FENOCIN, todos ellos confluían aquí en el campus universitario para organizar las jornadas de lucha. En lo que hay que agradecer al movimiento estudiantil es que hacíamos las bullas en las calles, como todos buenos jóvenes. Entonces éramos más audaces, salíamos a protestar. Me acuerdo que en aquel entonces no se subió 40 centavos. Querían poner a un sucre el pasaje. Tal movimiento que no subieron los 40 centavos. Ahora suben, bajan, ¿no? No hay quien proteste. O sea, yo creo que el movimiento estudiantil está para eso, para detonar algo, para hacer bulla, para molestar a la sociedad, para ver si alguien nos escucha.
Los 50 e inicios mediados de los 60, los medios, en especial el comercio, tenían como otra lectura de los estudiantes más que de los movimientos estudiantiles, que era como que ser muy afines, si se quiere, a lo que hacían. Se los trataba de alegres, de bulliciosos, del motor de la sociedad, del cambio que va a llevar la universidad, digamos, a nuestra salida del subdesarrollo. Pero en los 80 ya las cartas, por decirlo así, estaban echadas, ¿no? En el sentido de ya los medios o el comercio no veía con buenos ojos lo que ocurría en la central, ya había perdido su gracia, digamos, para la universidad. Este era un territorio hostil, territorio comanche, no sé cómo llamarle, ¿no? En el cual básicamente la gente acá no venía a estudiar, sino a echar piedra, a meter guerra. Vergonzosos, tristes, injustificados. Son solo pocas palabras para describir los hechos de violencia ocurridos en la Universidad Central del Ecuador hace pocos días. Fue justamente la intención del rector de despolitizar a la institución, que ha sido secuestrada por mafias políticas acostumbradas a dar garrote por conseguir sus propósitos, lo que desencadenó estos hechos. Las acciones legales en contra de los vándalos disfrazados de estudiantes deben continuar y la violencia debe ser desterrada de un centro de estudios superiores como la Central. Yo sostengo que el Ecuador cultiva el olvido como memoria. Y es porque a la historia oficial no le interesa sino su propia versión de la historia. La recuperación de nuestra memoria histórica no solo es una responsabilidad, es un tributo a aquellos que sacrificaron tanto por un mundo mejor. Es urgente contar con espacios más amplios, recursos humanos capacitados y recursos económicos que permitan fortalecer la recuperación de archivo audiovisual del país. Allá mi casa y yo justo estaba en la terraza y vi que comenzaba el allanamiento de la policía. Yo ya me lo imaginaba y tuve que irme por atrás de la casa, ya que la casa contigua era de mi tía, y tuve que escaparme por ahí. Gran parte del archivo fotográfico y mis libros de esa época se me llevaron, ¿no? Y cuando llegaron a mi casa. Y la otra parte quedaba en sitios que eran escondites dentro de mi casa. Mi mamá lo logró descubrir y también los quemó, ¿no? Entonces era una manera de borrar ese archivo, digamos, ese archivo personal histórico. Desde mi personal punto, uno de los grandes problemas de los países, y en este caso del Ecuador, es que está condenado a repetir su historia. Somos un país que le encanta repetir el caudillismo, el mesianismo corrupto. ¿Y qué significa eso? No tenemos memoria, o si la tenemos no nos importa, pero nos olvidamos de todos los hechos que han sucedido a lo largo de todos estos 15 años de existencia. Si los jóvenes que ahora están yendo a votar se han olvidado de todo lo que sucedió anteriormente, ¿no? Entonces, los muertos tienen que ser recordados en función de la vida, en función de construir los sueños de los jóvenes. Y creo que esa es tarea del cine, creo que es tarea del arte. El arte está para eso, mostrar una luz en el espacio donde hay oscuridad. Eso es. Ya. Y entran por la puerta con un libro en la mano, un libro que hace esclavos y que ha hecho tanto daño. En nombre del caído apilan los vencidos, se abre hoy una herida que no sana.